Ha llegado el momento de abrir nuestros canales de comunicación. A partir de ahora, usted tiene la palabra. Los auditores opinan, comentan, comparten y preguntan a los expertos sobre diversos temas de nuestra sociedad. La educación, la salud, el trabajo, la familia, la economía. Se toman los micrófonos de Radio Universidad de Santiago. Usted tiene la palabra, un espacio al servicio de la ciudadanía, conducido por la periodista Daniela Figueroa Videla. Hoy queremos conversar en el programa sobre una temática que hemos abordado en otras oportunidades aquí en el programa, desde la prevención, desde la reparación, a través de algunas fundaciones, como la Fundación para la Confianza, por ejemplo, y también en torno a lo que ha estado pasando a través de los medios de comunicación, donde cada vez está más visible, y por supuesto también a través del cine, por ejemplo, con esta película no reciente que ha tenido, y no es casualidad que haya tenido también tanto éxito de taquilla, sobre todo en el primer fin de semana de exhibición. Estamos hablando del Bosque de Caradima. Obviamente estamos hablando de los abusos sexuales y por eso queremos hablar hoy de los sistemas de intervención en casos de abuso sexual, particularmente, se me enreda la lengua, de lo que pasa en Estados Unidos versus Chile. Y Estados Unidos sabemos, ¿no? También porque es un país, sigue siendo, ¿no? Una nación referente para Occidente al menos, sino para el mundo entero. Queremos conversar con la psicóloga Marianela Soto Hurtado. Ella es magíster de la Universidad de Harvard y postmagíster de la Universidad de Virginia en Psicología del Desarrollo y Psicología Clínica Infantil. Trabajó durante 5 años en la Clínica Hispana de Boston Children's Hospital, luego otros 6 años en la Clínica South End Community Health Center, dedicada al trabajo con minorías étnicas. En Chile ha enseñado en universidades, además del Instituto Chileno de Terapia Familiar y en el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, también a lo largo del país. Y en estos momentos es invitada por el magíster en psicojurídica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Diego Portales para encabezar un seminario internacional en torno a este tema, ¿no? De las intervenciones a nivel psicosocial para los abusos sexuales contra o hacia menores. Muy buenos días, Marianela. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tú trabajas en Chile o trabajas en Estados Unidos actualmente? ¿O vienes y vas? ¿Cómo es eso? Vengo y voy. En Estados Unidos sigo trabajando como psicóloga clínica y cuando vengo a Chile hago todo lo posible por capacitar en el tema de tratamiento y detección, prevención del abuso. Lo primero, estamos muy en pañales al respecto en Chile, sobre todo, no tanto para la detección, sino para el tratamiento y la buena intervención para los casos de abusos sexuales. No, estamos bastante bien. Lo que yo veo es que necesitamos seguir mejorando lo que ya tenemos. Yo encuentro que en realidad admiro el trabajo que ha hecho Chile en estos últimos 10 años en torno al abuso y maltrato. Hay centros de reparación a través del país, hay centros de prevención de la vulneración de derechos de los niños, que son más bien centros más preventivos, también a través del país. Y eso no se da en la mayoría de los países latinoamericanos y no se da en muchos otros países del mundo, así que estamos bien. Excelente, qué bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Una buena información, Marianela. Uno también se pregunta respecto a la génesis, digamos, si va a la par con la historia de la humanidad, lo que se ha denominado como abuso sexual. Por un lado, uno piensa en la antigua Grecia o también los antiguos romanos, el tema con la sexualidad, también en sociedades tribales, ¿no? Donde abuelas o abuelos también iniciaban sexualmente a los niños, a los menores o a los adolescentes, pero no había una connotación negativa, era permitido. Y ahora último, pareciera ser, y corrígeme por favor si me equivoco, que Sigmund Freud es uno de los primeros que empieza a hablar del abuso sexual, pero
y que sucede, ¿no? Y que tiene obviamente consecuencias psicológicas en el desarrollo de los niños y niños, en el buen desarrollo, pero luego se retracta, al parecer, ¿no? Y genera algo que puede estar incluso muy presente, no solamente en padres, en madres, sino también al interior de la familia y por lo tanto de la sociedad, que esta hipótesis, ¿no? de la fabulación, ¿no? De que todo esto en realidad estaba en la cabecita de los niños, ¿no? Que esto era imaginación de los niños, por lo tanto se le pierde el respeto a la voz y a la condición de sujeto de derecho de los niños. Claro, yo creo que Freud fue un primer intento de tratar de destapar esta olla. Obviamente la sociedad victoriana en que él vivía no iba a aceptar eso como algo que se podría escuchar, y de hecho hasta los años 1970 más o menos, en esta sociedad moderna y en la sociedad americana moderna esto no se quería escuchar. Fue Henry Giarretto en California que empezó a hablar de esto y crear un programa para tratar a las familias donde existía el abuso, y desde ahí se empezó poco a poco a hablar, pero aún así con mucha había como muchos pensamientos negativos hacia el trabajo que estaba haciendo Giarretto. Desconfianza, aprensión. Hablaban mal de la clínica donde él trabajaba, hablaban mal de su programa. Así es que no es inusual que sea tan difícil aceptar que el abuso sí hace daño. El abuso hace daño porque hasta hace poco, hasta que surgió Jean Piaget, por ejemplo, en psicología infantil, no se sabía que los niños iban desarrollando todo: lenguaje, imaginación, destrezas, habilidades manuales, habilidades sociales y comprensión sexual muy de a poco. Creíamos que ya el niño expresaba algún concepto sexual, estaba listo para comenzar a tener una sexualidad adulta. No, es muy de a poco. Puede que tenga alguna idea, alguna pregunta sobre algo, por ejemplo, por qué las niñitas y los niñitos van al baño de diferente forma, unos se paran y otros se sientan. Puede ser algo tan simple como eso en un niño de 4 años, pero esa es la única pregunta que tiene. No tiene más ideas sobre la sexualidad. Es lo único que sabe, es lo único que se da cuenta. Los adultos pueden malinterpretar eso como diciendo, si le decimos ya el niño sabe todo y no tenemos que... y puede... no hay que prepararlo en un proceso. Claro, no es un proceso. Perfecto. Todo tiene proceso y va de a poco, y si uno le da al niño información más grande de lo que él puede aceptar en ese momento, puede hacerle un daño. Por ejemplo, no le enseñarías a un niño de 6 años todas las causas de la guerra de la independencia de Chile, ¿no es cierto? Es lo mismo. No le vas a enseñar a un niño de 6 años cómo actúa el cuerpo de un adulto en una relación sexual. Por supuesto. Hay un proceso de maduración, tanto en lo cognitivo, lo emocional y lo psicológico. Hablemos entonces, yo te preguntaba también antes de comenzar, ¿no?, esta conversación, Marianela, sobre si existía o no un consenso inequívoco a nivel internacional sobre lo que es un abuso sexual a menores. Y esto te lo pregunto también porque he escuchado a padres, ¿no?, pares, ¿no?, de niños también, que no se sabe también distinguir, por ejemplo, los juegos sexuales o de aproximación sexual entre un adolescente y quizás ni siquiera un par, porque ahí no sería abuso, sino
hacia un menor, alguien que tiene menos edad que él, pero él sigue siendo un adolescente, no un adulto, ¿no? Y a la vez, ¿qué tipo de conductas sexuales o qué tipo de agresiones son las que se consideran propiamente tal un abuso ejercida en este caso por un adulto? Un abuso es siempre un abuso de poder que puede ser utilizado de forma sexual o de forma física, por ejemplo en maltrato. Es siempre una persona que tiene más poder, ya sea físico, ya sea intelectual, ya sea por edad, que la otra persona. O sea, sabe más y puede hacer más. Y la otra persona no tiene, por lo tanto, la facultad de poder decir si quiero o no quiero. No puede elegir, ¿no? Ahora, perdona, pero para el abuso sexual en particular, como tipo de maltrato, ¿no? Uh-huh. La edad aquí es significativa. Absolutamente. No solamente la edad. La fuerza física, por ejemplo, pueden ser 2 niños de 5 años, pero uno es mucho más grande y mucho más fuerte que el otro. Entonces el más chiquito se siente forzado a, o se siente que lo obligaron a. También puede ser, por ejemplo, como les digo, un abuso entre pares, pero también un abuso porque una persona tiene más conocimiento, sabe por qué está haciendo la cosa mientras la otra no, o está engañando al otro, a la víctima. Por ejemplo, hay muchos agresores que engañan a los niños diciéndole si no haces esto tu mamá se va a enojar, o si haces esto yo te voy a dar un juguete, y eso es un engaño porque el niño no sabe que lo que va a hacer es algo que no está preparado para hacer. Hay estrategias de coerción ahí. Exacto. Y en ese sentido, entonces, Marianela, ¿se le considera un abuso sexual el hecho, por ejemplo, de que un adolescente de 14 años inicie prácticas sexuales con una niñita o un niñito, ¿no? De 6, por ejemplo, o de 10. Absolutamente. Y eso es penalizado dentro, bueno, considerando también que es otro menor, pero ¿se penaliza como tal con esa nomenclatura? Se penaliza, sí, en Estados Unidos. Yo he tratado adolescentes que han abusado de sus hermanas menores, adolescentes de 15, 16 que abusan de sus hermanas de 11 o 12. Y ellos sí, según el estado, pero en el estado de California, ellos sí reciben una sanción, y de hecho pueden ir a un reclusorio para adolescentes que es especializado nada más que para ellos, y tienen por obligación que asistir a un tratamiento que incluye terapia individual y terapia grupal todas las semanas. Si no asiste, puede volver a caer en una situación de reclusorio. Así es que sí, es bastante fuerte. Lo bueno es que el tratamiento para adolescentes resulta. ¿Y para los adultos agresores? Es mucho más difícil decir que puede resultar. Muy pocas situaciones. Se ha hablado de que es algo irreversible. Porque generalmente los ofensores empiezan justamente en la adolescencia. Entonces ya para el momento en que ya son adultos, ya es un hábito, es una adicción. Se forman como tal, se entiende. Respecto a lo que tú decías, leí un informe realizado el año 2008, entonces por eso también te quiero preguntar para saber cómo estamos actualizados, que abordaba obviamente esta temática de los abusos sexuales, particularmente en España. Era de carácter internacional, pero se abocaba en España y en Estados Unidos. Y respecto a la incidencia y la prevalencia, aparecía que justamente estas dos naciones, España y Estados Unidos, eran las que tenían mayor tasas o porcentajes de abuso sexual a menores. ¿Sigue siendo así en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos? Yo creo que esos números no los conozco en este momento inmediato, pero esos números dicen relación con la capacidad de detección, porque
aquí es donde estamos fallando en Chile. En Estados Unidos, cualquier profesional que trabaja con niños, una profesora, una parvularia, psicólogo, qué sé yo, una persona que la esté capacitando al niño en alguna situación. El de transporte escolar. Exactamente, cualquier persona que sospecha y solamente sospecha de un abuso puede hacer una denuncia, es anónima y la persona está protegida por ley, de manera que las personas que se sienten acusadas no pueden ir a atacarlo por haber hecho esta denuncia. En cambio, en Chile sí. No se protege a la fuente acá. No se protege aquí, a la fuente aquí. No se protege. Así que, por ejemplo, hay mucho miedo entonces para poder denunciar. Las escuelas no quieren denunciar cuando saben de más que algo está pasando con el niño, porque el niño ha demostrado en muchas formas que sí está siendo abusado. De hecho, conozco varios casos en que las personas de la escuela han sido atacadas físicamente por haber hecho una denuncia. Aquí no se protege al denunciante, no se exige que la denuncia sea hecha. Allá, si uno no denuncia y sabe que está existiendo un abuso, es cómplice y puede ser acusada como tal legalmente. Y lo otro es que aquí, para proteger al niño, se requieren muchas pruebas. En cambio, allá, con la sola sospecha de abuso sexual, se hace una medida de protección hasta aclarar de que sí ha habido abuso o no. Eso es esencial, porque solamente un niño protegido va a poder contar la verdad. Si un niño todavía está viviendo en una situación de desprotección, para protegerse a sí mismo, no va a decir. Va a mentir o se va a proteger, va a ocultar información porque se siente obviamente vulnerable. Exacto. Eso es muy importante. Estamos conversando esta mañana cuando son las 9:26. Aquí en Usted Tiene la Palabra con Marianela Soto Hurtado. Ella es experta en esta materia, trabaja también en Estados Unidos, ella es psicóloga con una especialización también al respecto. Estamos hablando también de las diferencias en los sistemas de intervención entre nuestro país y Estados Unidos, donde decíamos, ¿no?, que ellos están bastante más preparados, o al menos en esta fase. Vamos a seguir conversando para ver otros procesos, otras etapas en profundidad, pero en la detección son mucho más estrictos y en ese sentido también protegen mucho más al niño o a la niña que estuviera en una situación, ¿no?, de vulneración respecto al abuso sexual. Marianela, estábamos hablando respecto a la incidencia y la prevalencia tanto en España como en Estados Unidos. Tú también me estabas hablando algo de lo que pasaba en Estados Unidos y la importancia también de la rigurosidad, ¿no?, y ser estrictos y consecuentes en la etapa de la detección. Exactamente. Tú decías que los números de incidencia, del número de personas que parecen ser abusadas, son mucho mayores en Estados Unidos y en España. Y yo creo que justamente porque la detección es mucho más pronta, se puede hacer una denuncia sin miedo, y por lo tanto hay muchos más casos de denuncia. Aquí yo sé de casos que no han sido denunciados justamente por el miedo que tienen las personas, especialmente en las escuelas, de hacer una denuncia y después de ser agredidos por el victimario. ¿Qué otras diferencias existen entre Estados Unidos y Chile particularmente respecto a los protocolos de detección e intervención? Cosas sustanciales. Aquí, en términos de nuevo de detección, evaluación, protección del niño, hay poca conciencia de la importancia de proteger al niño inmediatamente después de la denuncia, de manera que el niño pueda hacer un relato completo de lo que ha pasado. Si el niño está todavía desprotegido, no te va a decir lo que le pasa. Entonces, eso es importante aquí y no está claro. Lo otro que tampoco está claro en términos de legales, digamos, es que cuando
a la persona supuesto agresor no se le condena, se permite que ese agresor pueda tener contacto de nuevo con el niño. El que no haya sido condenado solamente dice que no hay suficientes pruebas para condenarlo, pero no dice que no fue agresor. Puede haber sido agresor. Lo que pasa es que no tenemos suficientes pruebas legales para condenarlo. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con niños más chiquitos que todavía no tienen el lenguaje para poder hacer un relato completo de lo que ha pasado. O sea, penalmente no es del todo inocente, sino que está en esta situación de nebulosa donde el primer, la primera prioridad, ¿no? Sigue siendo el niño, no obstante, este agresor no haya sido inculpado por falta de pruebas. Exactamente. Sea o no inculpado el agresor, el niño tiene que seguir siendo protegido hasta que ya sea el niño haya cumplido la mayoría de edad o se haya comprobado que la situación en que vive el niño es tal que aunque el agresor volviera de alguna forma, el niño seguiría estando absolutamente protegido. Por ejemplo, bajo visitas supervisadas por un trabajador social o en el caso muy raro en que la madre del niño pueda ser fuertemente protectora. Esos son casos excepcionales. Ahora, respecto a lo que estás diciendo, es interesante porque se infiere, ¿no?, que este niño ha de mantener el vínculo con ese supuesto agresor, porque se ha dado, ¿no?, respecto a la misma incidencia y del perfil tanto de la víctima como del victimario, que obedece por lo general al círculo más inmediato, familiar, del núcleo chico, ¿no?, o también de la familia extendida, o personas que están vinculadas, claro, obviamente si uno tiene a un posible educador, ¿no?, un profesor o lo que fuera, un maestro que es posible agresor, uno cambia de colegio, se va, nunca más lo ve. Pero estamos hablando por lo general del padre, del tío, no sé, de un primo, etcétera, o incluso de la madre. No nos olvidemos que las mujeres también están más invisibilizadas, pero pueden ser también victimarias de agresiones sexuales. Claro. Es que en mi experiencia, trabajando con muchos niños que han sido víctimas, son muy pocos los niños que quieren mantener el vínculo, aun cuando el victimario ha sido una persona muy cercana. Por ejemplo, he trabajado con niñitas que han sido abusadas por un hermano mayor y ellas típicamente me dicen, yo no quiero saber más de ese tal por cual. Aun cuando ya han recibido todo el tratamiento, ya han superado la situación, las niñitas igual no quieren saber más del hermano. ¿Y si es un padre, por ejemplo, que hay una dependencia no solo de la sobrevivencia, sino también a nivel psicológico, porque es parte del desarrollo de cualquier ser humano? ¿Qué pasa ahí? Mira, tampoco me ha ido muy bien con los padres. Las niñitas en particular, con las cuales yo he trabajado, que han sido abusadas por un padre y que han sido, dado el sistema protector de Estados Unidos, separadas de ese padre por un par de años, generalmente me dicen, yo quiero otro papá, yo, puedo ver al papá, pero de lejos. En general no me dicen, y yo me guío mucho por lo que dicen los niños. Si ellos no están dispuestos a estar con esa persona, quiere decir que no nomás. ¿Niños de qué edad es más o menos con los que tú trabajas, Marianela? Entre los 3 y los generalmente 12 a 14 años. Ah, perfecto, bastante amplio el espectro de edades. Marianela, respecto al perfil del victimario o agresor, hay una hipótesis bastante recurrente respecto a que el hecho de que esa persona haya sido dañada en la infancia o la adolescencia, es decir, haya sido víctima de abuso sexual, lo predispone de alguna forma, y esa es la hipótesis, ¿no?, el supuesto o el prejuicio, a ser también un maltratador. Y ahí es importante también respecto a la detección, porque si ese niño de chico no es
acogido en su verdad o no se siente protegido para poder contar lo que le pasó, pasa de largo y por lo general, después de adulto, se convierta o no en un maltratador, pero después de adulto es capaz de abrir esa vieja herida porque le ha llevado problemas, no solamente en sus relaciones íntimas o sexuales propiamente tal, a veces incluso confusión con su identidad sexual, pero también con temas de confianza respecto a la autoridad, respecto a cómo vincularse en general con la gente, ¿no? Exactamente. Mira, los estudios dicen que el niño víctima de abuso sexual no es generalmente el que es agresor sexual. Los agresores sexuales se convierten en tales por dos causas principales que no son abuso sexual. Uno, un hogar donde hay violencia doméstica, o sea que el padre agrede a la madre muy severamente y donde hay maltrato físico de ese niño. Maltrato grave. Perfecto. No abuso sexual. Generalmente las personas abusadas sexualmente, ya sea, como tú bien dices, tienen muchas dificultades en sus relaciones personales, pero no son abusadores. Perfecto. Como puedes ver, por ejemplo, con las víctimas de Caradima. Exacto, sin duda. Ahora, y también, por otro lado, ver perfiles de personas que son abusadores en todo ámbito de cosas, no solo lo sexual y no necesariamente, incluso han vivido situaciones como la que tú has planteado, sino hay un tema con el poder en sí, como engolosinarse, ¿no? Con el poder y manifestarlo a través de abuso de distintas formas. Ahora, respecto a las conductas sexuales o las conductas que son consideradas abuso sexual propiamente tal. Hablábamos no solamente de las tocaciones, de la genitalidad, ¿no?, etcétera, sino también la exhibición respecto a lo cómo pueden resignificar niños, ¿no?, de la pornografía, ¿no?, de este material. Ahora, cuando por ejemplo son un adolescente que expone a otro a un niño o no a un menor, pero no hay tocación y no hay invitación, solo exponerlo, ¿también es considerado como tal? Primero hay que ver cómo se siente el niño. ¿Fue para ese niño algo que no le gustó, que no quiso, que sintió como que no era apropiado para él? Por una parte. Y por otra parte, sí, un adolescente que se expone a un niño es un adolescente que necesita ayuda, porque generalmente lo natural sería que cualquier persona mayor, 2 años mayor, 5 años mayor, 20 años mayor, considere al niño como una persona a proteger y a ayudar a un nivel apropiado al niño. Exponerse a un niño significa que ese adolescente tiene alguna dificultad personal y que necesita ayuda, porque sería perfecto que se expusiera a un par, por ejemplo. Exacto. ¿Okay? Que quiera tener algún apruebo de parte de un par en términos de su sexualidad, pero no de un niño. Volvamos ahora al perfil de la víctima. Respecto también a la incidencia o prevalencia, Marianela, ¿son mayoritariamente las niñas las que están más expuestas a abuso sexual estadísticamente, o hay también estudios que comprueban que tanto niñas como niños, y ahí la relación, por ejemplo, por el miedo también de muchos hombres de ser considerados homosexuales sin serlo, pero siendo abusadores, que es otro asunto obviamente, cómo se relaciona si es que hay más incidencia, por ejemplo, entre que si la víctima es niña, por lo tanto el victimario es hombre y corresponde también a su núcleo más cercano. Por ejemplo, te hablaba de los hermanos, ¿no?, que violan o abusan de sus hermanas menores, y por otro lado el perfil de los niños, que pareciera que tuviera hombres, ¿no?, varones, que tienen relación a un victimario más lejano del núcleo familiar. ¿Cómo se da esa relación? No sé si me di a entender. Mira, las niñas tienden a ser abusadas por un familiar cercano, un hermano, no un padre, pero un padrastro, muy común. Es muy común que sea un padrastro o una pareja de la madre que no es el padre de la niña, un tío, un abuelo.
Entonces, para ellas, el daño mayor es el sentido de desconfianza dentro de su propia familia. El sentido de no ser protegidas, queridas, vistas dentro de su propia familia. O sea, ahí ya estamos haciendo una pregunta sobre cuán valiosa es esa familia. Y creo que es una pregunta válida. Los niños hombres, como tú bien dices, son mayoritariamente abusados, al parecer, por personas fuera de la familia, generalmente agresores que tienen muchas víctimas. Y por lo tanto la relación es más lejana. Sin embargo, esto significa que esos niños hombres dentro de su propia familia no son vistos, no son escuchados y no tienen la suficiente confianza como para decir y para pedir ayuda. Y tanto así que se confían de un extraño en la plaza en vez de su familia. O sea, de nuevo tenemos que considerar algo pasa en esta familia. No es una familia sana. Necesita por lo menos trabajo en desarrollar su habilidad de comunicación y de relación. Perfecto. Marianela, por último, para terminar y hablar un poquito también de los procesos de reparación o de resignificación respecto al daño, ¿no? Sabemos que hay un daño físico inmediato, ¿no? Pero hay un daño psicológico que es de más largo aliento y por lo tanto también hay daños a reparar a corto plazo y otros a manejar con mayor tiempo en un proceso mucho más amplio. ¿Cómo se elaboran estas intervenciones psicológicas, ¿no? Para reparar el daño sufrido en una persona con esta historia de abuso sexual? ¿Qué es lo que se trabaja? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se interviene? Ya, primero que todo, para un niño, lo primero que tienes que tener absolutamente seguro es que el niño esté protegido. Protegido de la persona agresiva y protegido de cualquier reclamo que le haga, por ejemplo, la familia por él haber hecho develado que está siendo abusado. Segundo, eso significa, para proteger, que tienes que educar a la familia del niño en términos de cómo acoger al niño, cómo aceptar lo que dice, cómo consolarlo, cómo contenerlo. Segundo, cuando ya eso está bien definido, empiezas a trabajar lo que es el abuso propiamente tal, las consecuencias que ha habido a causa de que ha dicho el niño o se ha descubierto este abuso, las relaciones de la familia, en cuanto a que, por ejemplo, generalmente la madre tiene que tomar las riendas y ser una persona muy fuerte y muy protectora, y una persona que le cree absolutamente al niño. Así que eso hay que trabajarlo. Y también empoderar al niño en términos de quién es, qué elige ser, cómo quiere expresarse, de manera que no sienta que tiene que ser cohibido y escondido para que nadie le haga nada. Que tenga su personalidad, que pueda expresarse, que pueda decir lo que necesita, que pueda hacer lo que quiere. Y después, tercero, entonces, absolutamente asegurar que esta familia tenga hartos vínculos, que el niño tenga vínculos sociales, una red social en la cual pueda acogerse, donde él pueda decir, mira, me pasa esto, necesito esto, ayuden. Igualmente la familia, la madre en particular, para que ella pueda llevar a esta familia hacia una resolución positiva. Cuando es un adulto que ha sido abusado cuando niño, y eso pasa muchísimo en, por ejemplo, las madres de niños que han sido abusados, o un adulto que está recibiendo violencia doméstica.
estas personas necesitan igualmente un tratamiento sobre la violencia que han recibido en el presente y la violencia que recibieron en el pasado. Y tienen que pasar por las mismas etapas en términos de la violencia que recibida en el pasado. Ya son adultos, ya supuestamente están protegidas de ese agresor. Sin embargo, puede que todavía tengan relación con ese agresor y que no les guste esa relación o que quieran cambiarla. Eso es importante de trabajar las consecuencias que, dado que ha sido un abuso que pasó tiempos atrás, son consecuencias ya a largo plazo. Eso es lo que tratamos de evitar haciendo un tratamiento con un niño recién abusado. Exacto, porque oportuno. un adulto ya tiene consecuencias a largo plazo que son más difíciles de revertir. Consecuencias, por ejemplo, depresiones profundas o gran ansiedad. Por no decir estrés postraumático, que es una ansiedad mucho más fuerte. Ansiedad con la vida en general, ¿no? En general, ansiedad, pesadillas todavía que tienen, o de repente recuerdos, pero casi físicos de lo que les ha pasado. Todo eso hay que trabajarlo, porque ¿qué pasa? Cuando tú no sabes qué fue lo que incitó a esa persona a agredir de ti, entonces tú crees que ya sea o todo es malo o no sabes qué, así que no proteges no te proteges a ti y no proteges a tus niños de nada porque no sabes de qué proteger. Entonces es muy importante que estas madres que no han protegido se aprendan a proteger a sí mismas para poder proteger bien a sus niños. Perfecto. Marianela Soto Hurtado, psicóloga, experta en la materia y que está también, ¿no?, entre Chile y Estados Unidos viendo esta temática y que hoy es invitada por la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales para encabezar un seminario internacional. ¿Ese seminario cuándo se va a realizar? Es durante el mes de mayo. Es durante el mes de mayo, ya, es bastante amplio en torno justamente a las intervenciones psicosociales para el abuso sexual, ¿no?, contra menores. Muchísimas gracias por habernos dado luces respecto a esto. Vemos, ¿no?, como síntesis que no estamos mal en Chile al respecto, pero sí en la etapa de la detección todavía el niño está muy vulnerado, desprotegido y por lo tanto también la fuente, ¿no?, la persona que ve este caso o este supuesto abuso sexual no se atreve a denunciar porque tampoco es protegida como fuente y teme ser agredido, ¿no?, por el victimario o el agresor. Ahí estamos al debe. En cuanto a tratamiento, vamos bien con la clínica, con la psicología, con el sistema jurídico, penal. Porque está el tema de la victimización secundaria también, claro, que no es menor. Que no es menor. Y en parte es por la falta de protección, porque si protegieras inmediatamente al niño, podrías tener un relato bastante rápidamente y no tendrías que tener 5 relatos porque el niño no dice en ninguno de ellos todo lo que tiene que decir. Exacto. O sea que primero proteger, después evaluar y después determinar cuestiones penales. Lo otro, que el tribunal de familia no tiene nada que ver, no debiera tener nada que ver con las decisiones del tribunal penal. De manera que una persona que ha agredido, aunque no se pueda comprobar de manera de penalizarlo, de todos modos el niño sea protegido de esa persona. Después en tratamiento, lo único que yo diría es que todavía hay mucha necesidad para los adultos que han sido abusados. Hay bastante necesidad. Y lo otro es que el tiempo todavía no nos damos cuenta que muchas veces el tratamiento tiene que ser a largo plazo. No es una cosa de 6 meses y ya. Muchas veces, y especialmente con psicólogos que están recién empezando en el tema, el tratamiento necesariamente tiene que ser de por lo menos 18 meses. Después de que se haya decidido una buena protección. Excelente, muchísimas gracias Marianela Soto, es hora de despedirnos, que tengan todos un excelente día y será hasta mañana. Chao. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Usted tiene la palabra.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana se abren nuestros canales de comunicación para que los auditores opinen, comenten y pregunten a los expertos sobre los diversos temas de nuestra sociedad. Usted tiene la palabra, un espacio al servicio de la ciudadanía en Radio Universidad de Santiago.